Y nos ha tocado a mi esposa y a mí tener tiempo de oración muy intenso, tiempo de buscar el rostro de Dios. Nos llaman y digo, "Mira, vamos a orar". Recibimos una llamada el jueves en la noche a las 11 de la noche. Yo estaba en Austin y recibo una llamada de desesperación. Y cuando pasa eso, hola, sí. Cuando pasa eso, honestamente les soy honesto, soy hombre y me aflige. Cuando veníamos de Austin, mi esposa me dice, vienes bien serio, vienes bien. Y yo venía pensando en 3 personas. Y yo decía, yo quisiera tener la varita mágica de solucionar la respuesta de esta gente. Lo único que me corresponde a mí como hombre es, Señor, tú eres soberano. Tú tienes control de todo. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes hacer. Tú tienes el principio, tú tienes el presente y tú tienes el final. Tú conoces cómo nació este problema, tú sabes cómo lo vas a arreglar y tú sabes cómo terminará. Porque Él es Dios. Y a mí me corresponde creer. Pero esta tarde quiero decirle a todos los niños que pueden salir. Se me están olvidando. Los jóvenes se quedan aquí. Y quiero invitarlos a que se saluden y que se acerquen. Miren, acérquense. Por eso me voy a predicar desde aquí abajo, porque quiero estar cerca de ustedes. Por favor, acérquense. No le tengan miedo al pastor ni a la gente. Acérquense. Vénganse acá adelante. Y a que está a su lado y dígale bienvenido. No, está bien. Bienvenidos. Dios te bendiga, Héctor. Me alegra. Feliz. Bienvenidos a todos, igualmente a los que nos ven en Facebook, quienes nos vean en Facebook, en redes sociales, les damos la bienvenida. Somos Champion Family. Amén. Mire, hoy es un día muy especial. ¿Cuántos lo creen? Pero para muchos es especial y para otros días es muy triste este día. Para unos es muy alegre y para otros es de nostalgia. Quienes ya no tenemos a nuestro papá físico es de nostalgia. Para muchos jóvenes que no tienen a sus padres es muy triste o que no viven con ellos. Para quienes sí tienen a sus padres es muy alegre. Pero esta tarde quiero decirte, Champion Family, hoy es un día muy especial. Quiero dar la bienvenida a quienes nos visitan antes de empezar el servicio. Bienvenidos. Welcome to Champion Family. This is your house. Y atrás también tenemos a Tony. Bienvenido, Tony. Hermanos, visita. Bueno, los demás somos de casa. Bueno, todos somos de casa. Aquí no hay nadie fuera. Quiero decirles que ya extrañaba predicar. Ya tenía, después de la cirugía, 4 semanas. Gracias, pastor, que me ayudaron a predicar. La verdad, ya tenía muchas ganas de predicar. Ya me hacía falta predicar. Y lo voy a hacer un poco más tranquilo y poco tiempo, porque es que nos vamos a ir a comer todos. Amén. Yo soy Pastor Charlie, pastor de Champion Family, para aquellos que nos están viendo en Facebook. Y hoy me toca hablar un tema que es muy importante y a la vez es un poco entendido
o es muy poco menospreciado, que es el Día del Padre. El Día del Padre, pero ¿qué hacemos el Día del Padre? Me acordé de un chiste que vimos el pastor Carlos y yo, andábamos en un mall, y me mandó un pastor un mensaje donde dice, el Día del Padre es parecido al Día de la Madre. Es muy similar, pero menos costoso. Y es muy cierto. El Día del Padre es tan menospreciado, tan indiferente. No le damos la importancia. Y no nos damos cuenta de que este día es un día para orar por el Padre, para orar por la cabeza del hogar, para orar por tu casa. Y también yo no nada más hago el título de Día del Padre solamente a los hombres que son cabezas. Hay mujeres que son padres también, hacen el papel de padre. Nosotros tenemos muchas hermanas y las amo porque son valientes, se esfuerzan y luchan por sus hijos, hacen el papel de padre. Pero ¿qué hacemos el Día del Padre? Más allá de felicitarlos con regalos, es importante considerar profundamente qué significa ser un padre. ¿Cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas esto de ser padre? Esto no quiere jalar. Bueno. Quiero, pues, si pueden poner la primera foto, por favor. ¿Qué significa ser padre? ¿Cuántos nos vemos cuando estábamos jóvenes? ¿Cuántos nos vemos con esta imagen? De ser un padre, tener a nuestro hijo, llevárnoslo al parque, llevárnoslo al fútbol, llevarlo al taekwondo, llevarlo a la escuela de soccer, a la escuela, no sé. Esa es la imagen perfecta de un padre. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es? ¿Puedes poner la segunda foto, por favor? La responsabilidad y el ejemplo. Ser padre va más allá de la biología. Es asumir la responsabilidad de guiar, de proteger y educar a nuestros hijos. No nada más se considera padre a quien biológicamente procrea, sino quien lo cría. Aquí tenemos esta foto, eso fue esa foto. Dos personas diferentes. Y padre es quien protege, quien guía y educa. Puedes poner la siguiente foto. Ahora, ¿qué más hace el padre? El padre, el verdadero amor paternal se manifiesta en sacrificios. ¿Saben de esa historia? A mí me impactó. Yo la vi en YouTube y por eso me gustó y pues la busqué y hasta que la encontré. Esta chica es una chica hija de padres campesinos. Y el día de su graduación, ella fue y se tomó la foto con sus papás trabajando. Ellos sacrificaron tanto su vida. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y esta me impactó. Ella es una chica en México, donde ella su título universitario se lo entregó a su papá en una gasolinera. Ustedes saben que eso es un trabajo muy menospreciado en México. Es un trabajo tan menos visto. Y ella fue a entregarle el título a su papá frente a toda la gente, orgullosa de su padre. Él sacrificó su vida en tanto esfuerzo para que ella lograra su título. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? El padre sacrifica, el padre guía, el padre da forma a la educación del hijo. El padre enseña y moldea el carácter del niño. El padre aconseja al hijo. ¿Puedes poner la siguiente foto, por favor? Y esa es una foto que vemos pocas veces. El padre enseña y corrige. Somos enseñados a corregir a nuestros hijos, no a golpearlos, a corregirlos, a enseñarles palabras y a enseñarles carácter. ¿Y cómo lo vamos a enseñar? Con nuestro carácter.
carácter, con nuestra actitud. Yo mismo voy a enseñarle a mi hijo, moldeando mi persona. Yo no le puedo decir a mi hijo, ama a tu esposa si yo no amo a la mía. Yo no le puedo decir a mi hijo, estudia, termina la universidad si yo no terminé algo. No sé si me explico. Yo moldeo a mi hijo con palabras y no con golpes. Soy ejemplo de mi hijo. No gastes el dinero a lo tonto. Yo tengo que aprender a no gastar el dinero a lo tonto. En pocas palabras, tú le estás diciendo, Ricardo, ve mi ejemplo. Sígueme. Imítame. Eso es ser un padre. Ahora, yo te pongo a pensar, ¿cuántos padres hemos tenido esa experiencia de educar a nuestros hijos? ¿Quién ha sido un buen padre? ¿Quién no ha sido un buen padre? Y tú puedes estar pensando, yo conozco a tal persona que no es un buen padre, yo conozco al otro que no es un buen padre. No, tú eres un buen padre. Esa es la pregunta. Ahora, perdón, hoy los voy a poner a leer la palabra, porque créanme, a mí me hizo llorar. Hoy estaba estudiando en la mañana, a las 6 de la mañana, y se levanta mi esposa y me vio llorando y dice, ¿qué tiene? Digo, me hizo llorar esta palabra. Me impactó. Génesis 37, versículo 1. Fíjate lo que dice. Esta es la historia de Jacob. ¿Quién conoció a Jacob? Jacob, ¿se acuerdan que hubo un hombre que peleó con el Señor? Y que salió lastimado de un pie y empezó a cojear. Ese hombre era un ladrón. Ese hombre era un ratero. Ese hombre era un corajudo. Y aún así amó a Dios. Y aún así Dios le perdonó. Y aún así Dios lo bendijo. Bueno, ese es Jacob. Jacob, dice la Biblia en Génesis 37:1, que vivía en Canaán, donde su padre era extranjero. ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac. Cuando José tenía 17 años, Jacob es el padre de José. ¿Han escuchado algo de José? De los sueños de José. Ok. Cuando José tenía 17 años, un jovencito, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, a cuidar las ovejas. Perdón. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. O sea, que era ¿qué? Chismoso. Jacob amaba a José más que a sus otros hermanos, pues había nacido cuando ya era el anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, versículo 4. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues venían a su padre y le querían más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos odiaron más aún a José. Pues les dijo, fíjense bien lo que les dijo. Anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente el manojo se levantó y se quedó bien derecho mientras los otros le rodeaban y se inclinaban delante de él. Sus hermanos protestaron, ¡hey! Ahora resulta que tú vas a ser nuestro rey, nuestro jefe, y por causa de ese sueño, por lo que el odio que le tenía. José era un soñador. Ellos dicen, wow, este hombre se nos quiere subir. Wow, este jovencito me va a gobernar a mí. Este jovencito va a ser más que yo. Es más, yo me voy a inclinar ante él. Está loco. Eso es lo que decían los hermanos de José. Fíjate lo que dice el versículo 12. Diga conmigo, José es vendido como esclavo. Los hermanos estaban planeando matarlo. Imagínate qué mal había hecho José, que los hermanos habían pensado en matarlo. Versículo 12, los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José,
ya sabes que tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien. Y José dijo, sí, yo voy enseguida. Más adelante, voy a brincar hasta el 15. Un hombre se acercó a José y le dijo, ¿qué andas buscando? Y él dijo, 16, busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde está. Aquel hombre, yo alcancé a oír que iban a Dotán. Entonces José fue a buscar a sus hermanos. Escucha esto, porque aquí empieza el proceso de José. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para... Wow. Imagínate tener unos hermanos que están poniéndose de acuerdo contra ti. Entonces dice José, ¿en quién puedo confiar? Esas personas, sus hermanos con los que él creció, con los que él le llevaba el lonche, a los que él se acercaba, lo estaban buscando o estaban planeando para matarlo. Y uno u otro decía, vaya, aquí viene el gran soñador, versículo 20. Vamos a matarlo y a echarlo en estos pozos y diremos que un animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si así cumple sus sueños. Ellos les preocupaba más quien fuera Josué que quien ellos iban a ser. Ellos escucharon de José, quien iba a ser José, pero ellos nunca creyeron lo que ellos iban a hacer. ¿Cómo entonces vendría la bendición del Señor al pueblo de Israel? Si estamos un poquito enlazando, Dios tiene un propósito en la vida. Y ese propósito en la vida Dios lo cumple. Este es el pueblo de Israel. Dios tenía que cumplir ese propósito. Todo esto viene a enlazar a Jesús para nuestra redención. Estos hombres decían, no, vamos a matarlo para que Él no cumpla sus sueños. Ellos ni siquiera se imaginaban cuál era el plan de redención de parte de Dios para Israel. Entonces, Rubén, su hermano, trató de librarlo a José de sus hermanos para luego llevárselo con su papá Jacob. Por eso le dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en un pozo del desierto para que no le hagan daño. ¿Pasas un agua, mi amor? Por favor. Eso. Y luego, versículo 23. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la ropa, le quitaron su capa, su túnica, y lo echaron al pozo, donde estaba seco. Tanto lo planearon que así lo ejecutaron. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes que eran ismaelitas y venían de Galal. Sus camellos estaban cargados de perfumes y ellos dijeron, hey, ¿por qué no hacemos esto? Judá fue el que dijo, hey, ¿por qué no hacemos, en lugar de matarlo y no llevar la sangre de José en nuestro ser, mejor vamos a venderlo? Se lo vendemos a ellos. Ellos son ismaelitas. Y todos, ok, sí, mejor. No estaba Rubén, el que lo había defendido. Versículo 29, cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa de tristeza. ¿Cómo? Y luego fue a decirle a sus hermanos, hey, José ya no está en el pozo. José ya no está en el pozo. Algo le pasó a José. ¿Y sus hermanos? Nada. Cuando le dicen que lo vendieron, dijo, ¿ahora qué le voy a decir a mi papá? ¿Con qué le voy a decir si es su hijo amado? Es su hijo favorito. ¿Qué le voy a decir? Bueno, pues digámosle que un animal lo mató y llevémosle su túnica de colores, matemos un cabrito y le echemos sangre y se lo llevamos a mi papá. Crea que él murió.
Eso es lo que me dice Génesis al 31. ¿Pero por qué no oramos? Porque de esto vamos a sacar mucha conclusión. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, esta tarde. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este tiempo, por el mensaje que traes a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón. Háblanos, Espíritu Santo, a nuestro ser, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, que sea transformado conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, yo soy un buen padre. Pero díganlo, ¿cuántos papás hay aquí? Hoy vinieron pocos papás. Diga conmigo, yo soy un buen padre. Yo soy un buen padre. Y quiero ser mejor padre. Hay 3 razones por las cuales los hermanos de José lo odiaban. La primera razón menciona que Jacob amó más a José que a sus hermanos. La segunda razón, José tenía sueños y en esos sueños estaba a ser mayor que los hermanos. Y la tercera razón para quererlo matar es que los hermanos no soportaban que él fuera tan comunicativo. Era, ¿cómo dicen en México? El soplón. ¿No? ¿Cómo dicen en Honduras? El sapo. Colombia, sapo. Bueno, él era soplón de su papá. Esas 3 razones hacían que José fuera odiado. Y decían, no, él es diferente. Él no es mi hermano. Él vamos a hacerle daño. Pero hay un propósito de parte de Dios. Ahora, José tiene el primer el dolor. Diga conmigo, dentro del propósito de Dios, dilo, está el dolor. ¿Quieres ser usado por Dios? Hay algo que te va a doler. Te lo digo desde ahorita. ¿Quieres ser un hombre bendecido por Dios? Hay algo que te va a doler. Y en ese momento tú te puedes preguntar tantas cosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Y otros? ¿Por qué a los ricos les va mejor? ¿Por qué a los malos les va mejor? Hay un propósito de parte de Dios en nuestras vidas que quizás no lo entendemos en el momento, pero ese propósito va a empezar con dolor. Si no hay dolor, no hay propósito. Y José me enseña eso. José tenía una asignación del cielo. Diga conmigo, es salvar a su familia. José nació para salvar a su familia. José nació para salvar a Israel. José nació para salvarte a ti, a mí. Porque gracias a lo que José vivió, viene una descendencia, una línea genealógica que viene a ser Jesús. José fue parte del propósito y del plan perfecto de Dios para ti y para mí. Entonces, José tiene una asignación del cielo y esa asignación del cielo venía con sus sueños. Para que Josué pudiera cumplir ese propósito, tenía que sufrir. Y la palabra dice que lo iban a matar. Pero hubo alguien que dijo, no lo matemos, mejor lo vendamos. Por eso es lo que me llama la atención. Me llama la atención que ellos pensaron en ellos como hombres. No pensaron en otra cosa más que matar a su hermano, que no se cumple el propósito de su hermano, y menos pensaron en su papá. ¿Alguien había visto esto? Ellos maquilaron un plan, pero nunca pensaron en su papá.
Jacob, como el padre, nunca pensaron de lo que puede causar el dolor de su papá. Digan conmigo, el engaño de los hijos. El engaño de los hijos a Jacob. Jacob estaba esperando, imagínate este cuadro. Jacob está esperando, está sentado, esperando que vengan sus hijos de comer, de que venían, y ve que vienen sus hijos, pero falta el menor, falta el de la túnica, falta el de la túnica. Y dice, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde está José? Eso lo vamos a ver en el versículo 29, 34. Entonces fíjense lo que le dicen sus hermanos de José. Cuando Rubén regresó y vio a José que ya no estaba en el pozo, rompió en llanto, y eso lo leímos. Mataron un cabrito, también lo leímos. Versículo 34, 33. Los hijos de Jacob dicen, hey, ¿dónde hay un trapo? No hay trapo. Hey, esta es la túnica de tu hijo, el amado. Y le enseñó con sangre. Esto es lo que quedó de él. ¿Qué hizo Jacob? Dice la palabra que él se rasgó, que gritó, no, mi hijo amado ha muerto y devorado por una bestia. Eso es lo que querían los hijos que él viera. Yo no sé qué impresionó más, o más que te impresiona, si ver que el padre está sufriendo por el hijo que ama, o ver a los necios, testarudos y mentirosos sufrir a su papá. Son dos cuadros, uno el que sufre y otro el que ve que sufre. Y había una mentira. ¿Te puedes imaginar los hijos de Jacob viendo cómo sufre su papá? Una mentira que duró más de 13 años. Dice la palabra que lo trataron de consolar y le dijeron, hey papá, tranquilo, mira, lo vas a ver después, mira, no, nada me va a hacer tener a mi hijo. No me imagino qué dolor. No me imagino qué dolor. Y ese dolor solamente lo pueden vivir algunas personas. Mi suegra vivió ese dolor con una hermana de mi esposa de 8 años. Se metió abajo de un carro a buscar una canica y había un hombre que le dio. Y Juanito, el hermano de mi esposa, y mi suegra se llevó el dolor hasta la tumba. Y ella siempre me decía, ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? Imagínate, José. Y ahí los hijos viendo que su mentira estaba causando tanto dolor en ellos. Pasan 13 años. Y Dios había preparado algo tan bello. Mientras Jacob, perdón, mientras Jacob estaba haciendo, ¿cómo le dicen? Luto, no, ¿cómo? Duelo. Mientras Jacob estaba en duelo, dice la palabra que Jacob no reía, no sonreía. Jacob había sido cambiado su carácter, en su corazón. Y mientras estaba en duelo, Dios estaba preparando la tierra profética. Porque Dios estaba preparando el corazón de José. Dios estaba preparando el corazón de José. ¿Por qué? Porque de ser esclavo José pasó a vivir en el palacio. Y de estar en el palacio pasó a vivir, estar en la cárcel. Y de estar en la cárcel pasó a ser el segundo hombre más importante de la tierra. Dime si no es importante el proceso.
En ese momento José no lo entendía. Pasaron 13 años para que esa palabra se cumpliera. 13 años en la que José estuvo sufriendo, estuvo en la cárcel, estuvo menospreciado, estuvo vendido y luego llegó a ser el segundo del hombre más importante de la tierra. José tenía la autoridad para hacer y deshacer. Dios cumplió el propósito de José. La palabra que antes le había recibido en el sueño vino a ser cumplida. Pasan 13 años, llegan los hermanos de José pidiendo comida porque se quedó la tierra sin comida. Y llegan y tocan y lo pasan. ¿Y cuál fue el encuentro? Que José los conoció. ¡Wow! José los conoce. Conoce a quién le hizo daño. Conoce a quién le vendió. Conoce a quién lo humilló. Conoce a quién lo trató de matar. Y José, ¿qué es lo que hace? Y no dice nada. José tenía la autoridad para mandarlos matar. José tenía la autoridad para arrestarlos y mandarlos a la cárcel. Pero no. La segunda visita que tienen con José, se presentan y dicen: ¿qué tiene este hombre? ¿Por qué nos trata tan bien? Si nosotros no somos egipcios, somos judíos, israelitas, porque Jacob es Israel. ¿Por qué nos trata tan bien? Y la segunda vez que José los ve y no aguanta. Empieza a llorar. Y dice la Biblia que empieza a llorar con una amargura, empieza a llorar con un llanto, con un dolor. Y le dice: yo soy José, quien ustedes vendieron. Yo soy José, a quien ustedes humillaron. Yo soy José, tu hermano, el menor, el de la túnica, el de colores. Yo soy ese José. Y ellos se asustaron y dijeron: no, por favor, no nos hagas daño, por favor, ¿qué hacemos? Y él dijo: tranquilos, tranquilos, no les quiero hacer daño. Entiendan algo, Dios me puso aquí para cumplir un propósito y para que ustedes fueran salvos por ese propósito. Ustedes me quisieron hacer daño a mí, pero gracias a esa maldad Dios la usó y ahora yo puedo darles a ustedes la posibilidad de vivir. Dios tenía un plan. José entendió el plan. Por eso no había rencor en él. José entendió que tuvo que pasar todo ese sufrimiento para que Israel fuera salvo, para que el tiempo de que escasez hubiera alimento, para que en el tiempo de dolor hubiera satisfacción. Eso es lo que Dios nos está hablando esta mañana. A ti, papá. Todo sacrificio tiene consecuencia. Todo dolor tiene victoria. José entendió el propósito. Dile a que está a tu lado: José entendió el propósito. Y luego en el capítulo 45, versículo 3 dice: ¿vive mi padre? Él les pregunta: ¿vive mi padre? Y empezó a llorar. Extraño a mi papá. Dice que empezó a llorar tanto que todo el palacio lo escuchó. Todos dijeron: ¿por qué está llorando José? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué llora tan amargo, con ese dolor? Y él decía: extraño a mi papá. ¿Todavía vive? Y sus hermanos le dijeron: sí. Entonces José se acercó a ellos y les dijo: tráiganmelo, tráiganmelo. Quiero ver a mi papá. Cuando pasa todo esto, ellos al despedirse, voy a brincar muchos versículos. José los envía
con su papá Jacob y los envía con carros llenos de alimento, con especies, con regalos. Iban carretas grandes, no sé cómo eran los carros de antes. Iban tan llenos de tantas cosas que ellos iban contentos. Entonces José despide a sus hermanos y cuando ellos van, perdón, José les dice, pero no se vayan peleando porque ellos eran muy peleoneros. Tráiganme a mi papá. Tráiganme a mi papá. Y todavía esto es más hermoso. Gracias, mi amor. No, hombre, gracias. La ayuda idónea, ¿verdad? Oh, muchas gracias. Es que no puedo hablar con pastilla. Y lo más hermoso es que cuando llega José, y cuando llegan los hermanos, con el papá, les dice Jacob, ¿trae tanta provisión? ¡Wow! ¿Y todo esto nos lo mandó el faraón? ¿Cuál fue la respuesta de los hermanos? Papá, te tengo una noticia. Tu hijo vive. Vive. Por ese que estás llorando, por ese que te amargó. Él vive. Y él empezó a llorar. Y dijo, no, ¿cómo que mi hijo vive? ¿Sabes que Dios hablaba algo? Hay muchos aquí que aunque sus hijos están vivos, están alejados del Señor. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Que muchos no caminan en la verdad del Evangelio. Tu hijo vivirá. Esa es la promesa de nosotros los creyentes. Nuestros hijos vivirán. Mi hijo llegará al Evangelio. Mi hijo conocerá del Señor. Mi hijo vive. Di conmigo, mi hijo vive. Mi hijo no morirá. Mi hijo regresará y se llenará del Señor. Esa es la promesa que yo puedo entender aquí. Jacob estaba esperando provisión y llegaron con la noticia de tu hijo vive. Tu hijo vive. Qué hermosa frase. Di conmigo, José vive. Dilo, José vive. José vive. ¿Cuántas cosas como hombre hemos dejado ir porque pensamos que estaban muertas? José vive. No sé cuál sea tu José. No sé cuál sea tu sueño. No sé cuál sea tu anhelo. Pero José vive. Cuando Jacob se entera, se queda asombrado, sin palabras, se queda sorprendido. Y dijo, tráiganme a mi hijo. Dijo, no, te vamos a llevar con tu hijo. Y fíjate lo que dice el capítulo 46, versículo 1. El padre de José, o sea, Jacob, salió con todas sus pertenencias. Él dijo, yo no me quedo aquí, yo voy a ver a mi hijo. Voy a dejar toda tienda y todo. Yo voy a salir con mis cosas, mis animales, mis esposas, mis hijos completos, y yo me voy a ver a mi hijo. Y fíjate lo que dice el versículo 46:1. El padre de José salió de Canaán con todas las pertenencias y al llegar a Berseba ofreció sacrificio a Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Jacob. ¿Ahora quién tuvo el sueño? Jacob. Ya no era nada más José, ahora era Jacob. Y Dios le habló y dijo, Jacob. Y él dijo, sí, Señor, aquí estoy. Y le dijo el Señor, yo soy el Dios de tu padre. ¿De quién? De Isaac. No tengas miedo de ir a Egipto, porque yo voy a ir contigo. Te convertiré en una gran nación y te haré volver de nuevo a Canaán. Además, cuando mueras,
José estará a tu lado. En cuanto a José lo vio, corrió a sus brazos y se soltó a llorar un buen rato. Jacob le dijo: con mis propios ojos te he visto y sé que estás vivo, no lo puedo creer. Ahora puedo morir en paz. Fue lo que dijo Jacob. De lo que estaba muerto, él con sus ojos lo vio. Abrazó y dijo: José vive. José vive. Pasa muchas cosas. Deben de leer este libro de Génesis. Yo estoy resumiéndolo porque estamos hablando, habla más de 15 capítulos, 16 capítulos de José solamente. Pasa algún tiempo, José se enteró de que su padre estaba muy enfermo. Jacob ya tenía más de 150 años de edad. Entonces estaba muy enfermo, así que tomó a sus dos hijos, ¿quién? José, que eran Manasés y Efraín, y fue a visitarlo. Y todo esto te lo he contado hoy, Día del Padre, para llegar a este punto. Yo puedo decir que todo esto fue la introducción. Y le dijo Jacob: tráeme a tus hijos, voy a bendecir. Y fíjate lo que hace Jacob. Hizo un acto Jacob que rompió con toda la forma, aunque esto fue antes de la ley, una forma moral. Porque antes el mayor era el bendecido. ¿Recuerdan que Jacob le robó la primogenitura a Esaú? Siendo Esaú el mayor. Bueno, aquí él quiso hacer lo mismo. Oró por los hijos de José. Manasés, siendo mayor que Efraín, invirtió en las cosas. José los pone frente a Jacob, los dos pequeños. De un lado estaba Manasés, del otro lado estaba Efraín. Y cuando él los tocó, él no veía. Él lo que hizo fue esto: cambiarlos. Y le dijo a José: no, papá, no. Él es el mayor, estás agarrando al menor. Dijo: tú cállate, yo sé lo que hago. Yo conozco esta historia. Y empezó a orar por los hijos. Y a quien bendijo como el mayor fue Efraín, siendo el menor. Fíjate lo que le dice, me llama la atención. El Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac me ha guiado toda mi vida. También me ha enviado a su ángel para librarme de muchos peligros. Yo le pido que bendiga a estos dos muchachos, que por medio de ellos sea recordado mi nombre, el nombre de mi abuelo Abraham, de mi padre Isaac, y que todos tengan muchos hijos. Una bendición de fruto. Así es como Jacob dio a conocer la bendición a su hijo Efraín y a su hijo Manasés. ¿A quién le gustó esta historia? ¿Quién ya realmente la conocía? Sí. Diga conmigo, qué hermosa historia. Pero ¿qué me enseña a mí esta historia? ¿Qué me enseña, pastor? 3 puntos que en realidad son muy cortos los puntos. Me quería enfocar más en la historia para que tú entiendas la bendición de Jacob después de sufrir, después de todo el propósito de Dios en José. Ahora viene la bendición de Jacob como padre. Primer punto: un buen padre conoce a Dios y camina con Él. Tú, papá, tienes que entender esto. Tú como padre tienes que conocer a Dios y tienes que caminar a Él. Porque es la manera, ¿se acuerdan de la foto? Que tú vas a moldear a tu hijo. Tú no puedes moldear a tu hijo si tú no caminas con Dios. Es que yo le quiero enseñar a su nombre de negocios, qué bueno. Pero tú tienes que moldear a Jesús. Tienes que moldear, tienes que caminar con Dios
para que seas el modelo de tu hijo. Fíjate lo que dice Génesis 48:15. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, Él hasta el día de hoy. Él, que es el pastor, dice Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. El pastor es el que entiende que es guiado por Él. Más bien, el hombre entiende que Él es mi pastor y que soy guiado por Él. Nada me va a faltar. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a hacer? Le voy a dejar a mis hijos conocer a Dios, conocer su palabra, conocer quién es Él, conocer cuando yo lo necesito, porque Él no me necesita, yo lo necesito. Acercarme a Él, escudriñar la palabra, tener mi tiempo personal con Dios. ¿De qué otra manera puedes influir en tu hijo si tú no estás caminando con Dios? Di conmigo, el Señor es mi pastor. Punto número 2. Un buen padre modela a Dios en el hogar. Wow, qué difícil es esto. Jacob tuvo muchas fallas, pero en medio de sus debilidades, Jacob modeló a Dios y a José, sus nietos. ¿Por qué tuvo muchas fallas? Como les dije al principio, Jacob robó, Jacob mintió, Jacob era luchón, era bravo, no se quedaba quieto, yo no me rindo, a mí me la haces, me la pagas. Era malo Jacob, pero cuando tuvo el encuentro con Dios, fue transformado, y eso es lo que moldeaba a sus hijos. El corazón de José nace de cómo Jacob conocía a Dios. Yo tengo una pregunta, papá. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Cuál es el modelo de vida que le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué es lo que tú le estás enseñando? ¿Ser un hombre? ¿Ser un hombre responsable? ¿Ser un hombre que ama a su esposa? ¿Ser un hombre que ama a sus hijos? Porque la mejor herencia no es la carrera que tú les puedas dar. La mejor herencia no es la mejor casa que tú les puedes dar. La mejor herencia no es el dinero que tú les puedes dar. La mejor herencia es amar a los hijos, amar a la esposa, amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la mejor herencia que tú les puedes dar. No se trata de bienes, se trata de modelo. Lamentablemente creemos que a nuestros hijos, entre más cosas les demos, vamos a estar mejor. Punto número 3. Un buen padre siempre tendrá una palabra de bendición para sus hijos. Yo ahí estoy llorando en ese punto. Un buen padre tendrá siempre bendición para sus hijos. Champion Family, un buen padre tendrá siempre bendición para tus hijos. Tú tienes que entender, papá, que tú tienes la autoridad. Tú tienes la autoridad para bendecir a tus hijos. Tú tienes la autoridad para hablarles acerca del Evangelio. Tú tienes la autoridad para decirles Cristo les ama. Tú tienes la autoridad para corregir el caminar de tus hijos. Tú tienes la autoridad para corregir la dirección de tu hogar. No se la dejes a la mujer, porque es tu responsabilidad de llevar esa dirección de Dios al hogar. Tú eres la cabeza. Tú tienes la autoridad para decirle a tu hijo, hey, yo veo que tú estás pasando esta situación, siéntate con él. Te voy a ayudar, pero tú tienes que caminar en esto. Te voy a ayudar, tienes que corregir esta situación. Tú tienes la autoridad. No dejes que el mundo gobierne a tus hijos, ni metas situaciones al pensamiento a tus hijos. Fíjate lo que dice Génesis 49:22. Eso está bellísimo. José está muriendo. Perdón, Jacob está muriendo y manda a traer a todos sus hijos, los que lo engañaron,
le mintieron, los que hicieron cosas deshonestas, y los pone a todos. Y él está a punto de morir. Léalo. No hay tiempo para leerlo, pero léalo. A cada uno de ellos empieza a decirle: tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú hiciste el otro, tú hiciste esto. Y empieza a orar por ellos. Pero cuando llega con José, dice lo que a mí me hizo llorar. Dice: rama fructífera. Rama fructífera es José junto a una fuente cuyos vástagos que se extienden sobre el muro. Cuanto le causaron amargura, lo aceptaron, lo asatearon, lo aborrecieron los arqueros, pero su arco se mantuvo poderoso. Esa palabra yo se la di a mi hijo el día de su boda. Me la acerqué a mi hijo, lo abracé y le dije: Charlie, yo te bendigo, tú eres rama fructífera. Tú eres rama fructífera, todo lo que hagas va a prosperar. Aunque tengas luchas y tengas daños en la vida, tú vas a prosperar. Yo bendigo a tu hermano. Yo empecé a llorar conmigo. Eso fue después de haberlo casado. Y yo lo que te puedo decir es: ¿cuándo vas a bendecir a tu hijo? ¿Cuándo te vas a poner frente a él y decirle: rama fructífera, eres tú, él o ella? Todo lo que tú haces, yo te bendigo para que prospere. Rama fructífera, todo lo que hagas prosperará. Rama fructífera, aún en cualquier enfermedad, tú saldrás adelante. Aunque te aborrezcan, tú saldrás adelante. ¿Cuánto has tenido esa oportunidad? Ya para concluir, no hay pianista. Me puse a ayudar a escribir. Es más, si quieren suban worship, por favor. Ya para concluir, un buen padre conoce a Dios y camina con Él. Di conmigo: un buen padre conoce a Dios y camina con Él. Número 2, un buen padre modela a Dios en el hogar. Y número 3, un buen padre siempre tendrá la palabra de bendición para sus hijos. Yo te pregunto: ¿has sido buen padre? ¿Quién ha sido buen padre? Hoy, día del padre, quiero orar por los papás. Y quiero que me ayuden a orar por los papás. Yo quisiera que pasaran los papás. ¿Cómo? ¿Pueden pasar los papás? Pueden pasar las mamás que han hecho el papel de papá. Mire, aquí tenemos papás. ¿Dónde está? ¿Me puedes ayudar, Héctor? Así. ¿Puedes ayudarme con este, por favor? Sí. Si quieres, sí, sí, donde quieras. Gracias. Mire, no es fácil ser padre. No es fácil
moldear a los hijos, porque uno se equivoca. Uno se equivoca y dentro de ese error lo que más le avergüenza a uno como hombre, al menos a mí, es que tus hijos te den cuenta y que las consecuencias las tengan ellas o ellos. Ser padre conlleva una responsabilidad muy grande. Yo admiro a las mujeres que hacen ese papel de padre y madre. ¿Dónde está Sammy? Alicia, ¿por qué no le pasas a Alicia? ¿Por qué no oramos por ellos y los bendecimos? Y yo sé que acá la iglesia vacía, pero ¿por qué no se acercan como familia? Vamos a orar en el altar. Bendiga a su papá, bendiga a su esposo, bendiga a su amigo. Así que si tienen la libertad de pasar, de abrazarlo y de orar, y ustedes como papás, rama fructífera. Rama fructífera. Lo mismo que hizo Jacob sobre José, declaren la bendición del Señor. Y declaren la bendición del Señor sobre los nietos, como lo hizo con Efraín y Manasés. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, por ese tiempo tan bello. Padre, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Y esta palabra a mí me ha enseñado, Señor, de que fui escogido número uno por ti para un propósito. Fui escogido para ti para un propósito de vida eterna. Rama fructífera, Señor. Para que todo lo que yo haga, Señor, sea de bendición. Todo lo que haga estos padres sea de bendición. Sobre los hijos, sobre la familia, sobre su esposa. Así es que en el nombre de Jesús, Padre, declaramos lo que dice tu palabra, rama fructífera, que sea sobre cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que venga tu Espíritu Santo a rodearnos, a llevarnos, a enseñarnos y a hacer ser hombres con un gran ejemplo, que te moldeen a ti, que te vivan a ti y que lleven tu palabra y consejo a su hogar, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. No sé quién quiera pasar, orar por ellos. Señor, en esta mañana, tarde, le damos gracias por la vida de cada uno de estos varones que han sido valientes y que se han esforzado. Pero hoy, Señor, sus fuerzas quizás se han acabado. Pero hoy, Señor, toman las fuerzas que vienen de ti. Toman tu sabiduría, así como lo dice el libro de Santiago, que si alguno está falto de sabiduría, que se la pida. Hoy, Señor, te pedimos sabiduría para cada uno de estos varones, Señor. Sus hijos quizás son pequeños, quizás son grandes, quizás ya tienen sus propias familias, pero yo te pido que cuando ellos vengan a ellos, a sus padres, ellos tengan esa palabra de bendición, esa palabra que los haga crecer en ti, Señor, esa palabra que los guíe siempre en tu camino. Hoy bendigo a estos hombres, bendigo sus familias, bendigo su economía, bendigo, Señor, todo lo que tú estás haciendo con ellos. Y si alguno, Señor, se ha equivocado en cualquier situación, Señor, dice tu palabra que tenemos un Dios que nos ha perdonado y que nos ha justificado. Hoy los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.